saludo, ahora sí nos metemos con la actualidad de la política nacional e internacional. Como saben, Rendición de Cuentas es un programa que también se encarga de la política internacional y hoy lo invitamos a Alejandro Simonov, quien es doctor en Relaciones Internacionales, él es profesor y licenciado en Historia también, docente de Lucía, docente de Federico, docente mío. Hemos tenido la posibilidad con él de aprender un poco el funcionamiento de lo que es la política exterior argentina, y cuando uno ve que se está dando, se dio por ejemplo el 13 y el 14 de abril la Cumbre de las Américas en Perú, dijimos, Alejandro puede ayudarnos a develar esto, así que te damos la bienvenida, Alejandro, muchas gracias por venir. La idea es un poco hablar de esto de qué es Cumbre de Américas y después irnos un poco. Sí, bueno, ante todo gracias por la invitación. Sí, la cumbre, digamos, se inscribe dentro de las corrientes panamericanistas, por decirlo de alguna manera, es decir, aquellas reuniones regionales en donde no solamente América Latina, sino el área anglosajona de América del Norte y fundamentalmente Estados Unidos buscan establecer ciertos mecanismos, digamos, de relacionamiento a nivel del hemisferio occidental, ¿no es cierto? Claro, un trabajo mancomunado. Claro, sí, las primeras son las que tuvieron lugar, digamos, en los años 90, digamos, donde se impulsaba el ALCA, ¿sí? Claro. Y con posterioridad, digamos, después del revés del ALCA, fueron perdiendo relevancia a partir de, bueno, del contexto regional que había entonces en la región, fundamentalmente por el llamado giro progresista, y después, digamos, ahora en fases más recientes vuelven a tomar impulso a partir del nuevo contexto regional, ¿no es cierto? No es casualidad que una región que se está volviendo a la derecha vuelva a tener estas... Exactamente. Lo que pasa, bueno, eso, bueno, no sé si decirlo ya o por ahí después con la charla, pero tiene contradicciones ese giro y la agenda, digamos, que ese giro tiene con respecto a las condiciones materiales, por decirlo de alguna manera, del relacionamiento externo de los estados, sobre todo de América del Sur, que tiene una vinculación mucho más fuerte con China que con Estados Unidos, y eso obviamente dificulta el deseo, digamos, de las élites sudamericanas de vincularse fuertemente con Washington. Además que ahí hay otro factor que también es importante, que es el hecho de que gobierne Trump, y Trump en cierta medida desprecia, y creo que lo que ocurrió el fin de semana pasado es una muestra de ello, desprecia los organismos de naturaleza multilateral. Entonces, obviamente que ese foro, por eso no concurrió, ¿no es cierto? Más allá de la excusa de la agenda, ¿no es cierto? Sí. Algo que me marcaba anoche cuando preparábamos la entrevista, ¿no?, con Lucía y Federico, me decía Lucía, se hizo en Perú, en Lima, y el gran tema fue la corrupción, donde el presidente PPK, Pablo Kuczynski, fue destituido, renunció por haberse develado un caso de corrupción en el cual intercambiaba votos por obra pública. Vemos también que los gobiernos... Una novedad en la región. que los gobiernos que han asumido en este último tiempo, pensemos Temer después del impeachment a Dilma Rousseff, pensemos Macri ganando elecciones en Argentina, Lenín Moreno ganando elecciones en Ecuador, Piñera en Chile, han utilizado, o sea, durante su gobierno también está atravesado por todo lo que son los procesos judiciales a los líderes populares del gobierno anterior, sería en su nación, en los cuales la corrupción es el tema, ¿no? Entonces como que se eligió ese tema, la corrupción. Y nadie va a decir que Kuczynski era parte de los gobiernos progresistas, pero bueno, él cae también por una cuestión ahí de corrupción. Esto es, la agenda la enmarca claramente el cono sur, ¿o viene de otro lado la agenda también, de decir, hablemos de corrupción? Sí, no, en realidad tiene que ver me parece con una agenda más global, eso, y que busca, para decirlo de alguna manera, establecer cuáles son los tópicos de discusión en la agenda regional, y que tiene que ver, decimos, esa agenda que está fijada no por la región, sino por tal vez los núcleos de poder global, digamos, donde
la relación corrupción-democracia aparece como uno de los temas relevantes, ¿no es cierto? Y como medio los tópicos coinciden en determinado punto también con la agenda que se había planteado para el G20, hay una... Claro, por eso mismo, cohesión. digamos, en realidad, digamos, no es que eso esté disociado del G20, de otras, porque tiene que ver, bueno, con cierta pretensión de uno de los núcleos de poder global para imponer determinados temas para la discusión, y vistos con un sesgo muy parecido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la corrupción solo está en un lado, no en otro. Claro. Eso me parece también que es un rasgo notorio, porque digamos, no solamente ocurre acá, ocurre no solo en Argentina, claro, ocurre en Brasil, ocurre en otros lugares, ¿no es cierto? Porque la sensación que a mí me da es legitimar el discurso de la lucha contra la corrupción en un organismo internacional, así venimos desde afuera, y miren que no solamente pasa acá en Argentina, no solamente el kirchnerismo fue corrupto, sino también el PT en Brasil, también lo es Maduro, claro, en Venezuela, en un plano, Correa en Ecuador. El discurso, digamos, en contra de la corrupción, lo que en algunos casos, en algunos contextos específicos, digamos, sirve en realidad para deslegitimar determinado tipo de políticas. Porque en definitiva lo que está diciendo ese discurso es que es malo que el Estado intervenga. Claro, ¿sí? Por eso en el fondo está eso, digamos, la cuestión es esa de fondo, digamos. Legitimar un mensaje que se está dando acá en la política doméstica. Porque el problema está que la corrupción no desaparece. Entonces, digamos, no es que, digamos, Panamá la llegada de estos gobiernos por ejemplo, termina con la corrupción, sino que la corrupción continúa, digamos, con otras formas, con otros actores, tal vez más sofisticados que los anteriores. Es decir, no vamos a ver gente con bolsos tirándolos en un convento. Pero ya lo vimos en vamos a tener que buscar contadores que distribuyen, digamos, el dinero en paraísos fiscales, etcétera. Es otra imagen, ¿no? Sí, es otra práctica, por decirlo de alguna manera, del capitalismo global. El anterior parecía como más primitivo, por decirlo de alguna manera. Más burdo también. Sí, este otro está mucho más inserto más en la lógica, en la dinámica capitalista global, digamos, ¿no es cierto? O sea, aprovechando los nichos. Lo que pasa que, bueno, ahí es interesante eso también, porque esos nichos lentamente se van a ir reduciendo por problemas de la agenda de seguridad, por problemas que tienen que ver con la financiación del terrorismo, el narcotráfico. Entonces, ahí hay una contradicción entre crear esos espacios, digamos, para evasión fiscal, etcétera, de dinero negro de negocios ilícitos, etcétera, y la lucha contra el terrorismo, digamos. Es decir, en la medida que esa agenda de la lucha contra el terrorismo esté presente, esos lugares van a ir disminuyendo. Cuando esa lógica desaparezca, probablemente puedan seguir teniendo sustentabilidad. Pero eso es una cosa que me parece interesante del funcionamiento global. Es decir, hay una especie de contradicción en los grupos dirigentes a nivel global entre su agenda de seguridad y sus negocios más cercanos, por decirlo de alguna manera. Claro, ahí lo que sería más su vida por fuera de lo que era en la política, se empieza a inmiscuir en su función pública. Se empieza a chocar intereses, sería. Sí, claro. Sí, en realidad, digamos, es decir, la novedad para la región es que, bueno, hay muchos empresarios que empiezan a dedicar a la política, es decir, no hay intermediación, digamos, no hay intermediación de la política ya. Y eso es un fenómeno interesante. Bueno, está Piñeira primero en Chile, el caso de Macri en Argentina. Ayer reflexionando sobre el Estado burocrático autoritario de O'Donnell, decía, O'Donnell plantea que el Estado no lo puede definir, define el Estado capitalista, y dice, el Estado capitalista lo que hace es encubrir las relaciones de dominación. Y cuando de repente en el Estado vos tenés que lo maneja el dominante, porque esa relación de dominación es empresariado, movimiento popular, cuando el Estado lo maneja la propia empresa, la relación queda completamente develada, como pasa en el EVA, según lo explica él en el Estado autoritario, y pensaba, ¿será esto un Estado burocrático civil? No autoritario porque no es pretoriano, pero será civil, ¿por qué? Porque yo ya empiezo a ver que las relaciones de dominación están dispuestas. Lo que pasa es que lo que cambia es la forma de ejercer control.
me parece a mí. Es decir, es un modelo más Foucauldiano de control. Claro. Y donde el control o el disciplinamiento está ocultado. Claro, los dispositivos de poder. ¿Cuáles son los dispositivos? Los medios, las redes. Entonces, digamos, cuando sale una voz disonante, aparecen los trolls y lo disciplinan. Claro, el poder Es decir, no es físicamente. digamos, Claro, por eso ya no es, digamos, sacarle el decía- autoritario y meterle el civil, ¿no? Porque no es pretoriano. Sí, porque... pero tampoco es absolutamente autoritario, porque es cierto que las redes son un camino de ida y vuelta. Entonces, ahí en eso el poder está en problemas. De allí, si vos te fijas, la reacción de los medios tradicionales con respecto al escándalo de Facebook Sí. es muy significativo en ese sentido, porque Facebook es una plataforma que es cierto, digamos, conculcó información nuestra y se la mandaron a gente que la usó en elecciones, etcétera. Claro. Pero también por otro lado es cierto que es un canal por lo cual uno puede, obviando los medios, decir lo que uno piensa. Y ese es el temor de los grupos concentrados con respecto al uso de ese tipo de plataformas. Entonces, por eso estamos muy interesados en que, bueno, Facebook desaparezca, Twitter desaparezca, porque son canales que obvian la intermediación. Y eso les quita poder. Eso por lo menos me el parece. dispositivo se le ve una fractura donde en esta atomización de la información pueden aparecer, no sé, Sí, o medios canales alternativos, emergentes. etcétera, digamos. Entonces eso es un problema para la concentración de un discurso de características dominantes. Lo podemos ver en China con sus propias plataformas web y demás, y que no, más allá de la apertura que puede llegar Facebook a tener también, desde una que, perspectiva sí, comercial. Rusia, que tiene su Facebook, que es VGK, Sí, sí, o claro. sea, tiene sus propias Bueno, redes. pero eso porque, digamos, porque ahí también, digamos, porque no es una plataforma etérea, por decirlo de alguna manera, sino que, bueno, es un negocio. Claro, sí, sí. Que esa es la tensión entre los deseos originales de sus creadores y cómo seguir enriqueciéndose a costa de eso, digamos, ¿no? Sí, encima cuando uno, Sí, o sea, cuando ve la historia de Facebook, arranca de manera como muy precaria y el tipo después ve el negocio. No inició diciendo voy a ser una gran multinacional, sino empezó como recolectando información por una cuestión más inocente de la adolescencia y después termina convirtiéndose en un negocio y hoy Facebook es un monstruo en la cuestión económica también y después en cómo intervino en las relaciones sociales. Yo Cómo creo que otra modificó la vida. plataforma que también políticamente en realidad está como medio olvidada y cumple un rol muy importante es Netflix. O sea, fundamental en cómo presenta, vos ves, por ejemplo, de documentales de Macron, de Estados Unidos, cómo la plataforma va generando determinado orden discursivo con respecto a algunos países, e incluso Dispositivo con el claro, tema de Lula y claro, toda la con causa el de mecanismo. corrupción, Sí, sí. hubo como una crítica de parte, no me acuerdo si fue de Lula o de Dilma Rousseff. No, los dos iniciaron de- acciones legales acción- contra Netflix. Porque en la serie- claro. Había una serie que creo que planteaba Con todo el mecanismo. tema de Petrobras y habían hasta incluso cambiado de frases que no pertenecían a ellos, a otras personas que estaban implicadas en el caso. O sea, claramente hace un Es orden que es discursivo. parte de estos dispositivos que hablábamos antes, ¿no? Estos dispositivos que forman sentido común, que son de coerción, no necesaria la coacción, que podemos pensar en algo autoritario, y claramente uno mira a Netflix como inocente y está consumiendo ideología política. Mira, volviendo a Cumbre, anotamos los ausentes, que fueron Trump, Lenin Moreno por un problema ahí Sí, de sí. los periodistas que aparecieron muertos, Sí. Maduro, Raúl Castro y bueno, el presidente recién asumido Vizcarra de Perú, que estaba ahí, pero que nos pareció como importante anotarlo. Pero A mí me llamó mucho la atención cómo dentro de lo que fue la agenda, que en realidad no estaba previsto, el tema de Venezuela estuvo muy presente e incluso la alineación de determinados países, caso Argentina, Chile y... Sí, es Brasil. como muchos temas digamos, de seguridad. Ahí yo lo que noto, digamos, con los gobiernos, digamos, de esta derecha que gobierna la región ahora, es que hay cierta ambigüedad en realidad, porque hay una especie de compartir el diagnóstico con los Estados Unidos de qué es lo que ocurre. Pero a la hora de establecer acciones son mucho más prudentes que los Estados Unidos. Sí. Ahí me parece que es importante el rol de Santos, fundamentalmente. Me parece que Santos ahí ocupa un lugar significativo en eso, digamos, del rechazo, sobre todo, que es algo que viene ocurriendo no solamente con Trump, ya viene del último tiempo de los demócratas, digamos, quienes
también, digamos, no descartaban las opciones militares para ordenar la situación política de Venezuela. Y la región siempre, digamos, me parece que hay eso es un aspecto que me parece interesante, porque además se puede extrapolar a otras áreas del mundo, digamos, donde la región tiene menos intereses y replica en cierta medida ese modelo. Es decir, yo no veo en ese plano un alineamiento tradicional. Tal vez habría que pensarlo en otros términos, ¿no? Porque es decir, es claro que la región no quiere involucrarse militarmente, que es lo que Estados Unidos está promoviendo. Claro. Es mucho más cauta. Sí es cierto también que si uno va siguiendo el tema, el caso de Venezuela, discursivamente los gobiernos de la región han ido endureciendo su discurso, acercándose cada vez más a lo de los Estados Unidos, ¿no? Pero todavía yo veo cierta distancia, digamos, ¿no es cierto? Lo que no quiere decir que eso por ahí mañana ocurra, digamos. También estarán expectantes las elecciones que se vienen en Venezuela, tal vez, aunque quieras o no, la disputa es entre dos chavistas, pero... Sí. Bueno, lo que pasa es que también eso es medio paradójico, porque cuando en Venezuela gana la oposición, el Comando Nacional Electoral es un organismo respetable y cuando pierde, claro, no. En realidad me parece que ahí el problema que tienen aquellos que impulsan el cambio de régimen en Venezuela, más allá de la terrible situación social que se está viviendo allí, es el hecho de que la oposición al régimen de Maduro es un tanto inestable, para llamarlo de alguna manera. Claramente está en crisis Venezuela. Es clara la crisis. No, porque Venezuela, además, si vos mirás los crisis... resultados electorales en Venezuela, el chavismo ronda entre los 5 y 6 millones de votos. Sí. Y en realidad cuando gana la oposición es porque supera esa línea o está por debajo cuando pierde. Claro, como que el chavismo no supera esos 5 o 6 millones. Si vos mirás la elección vas a ver que está más o menos estabilizado en eso. Muchos amigos me dicen que es porque tienen... está aceitado el sistema de control del chavismo, está aceitado, pero ese es su límite. Claro. Es como un piso y un techo. Un piso muy y en realidad la oposición depende de que si supera ese techo o no. Claro. Y eso se debe también, digamos, me parece en algún punto al hecho de que el chavismo incorpora sectores sociales que hasta su llegada estaban excluidos del sistema político. Más allá de que la situación es extremadamente difícil, ¿no es cierto? Porque eso también es cierto, digamos. En relación a este tema, el presidente, nuestro presidente, ¿no? Habló puntualmente, yo escribí la cita para no equivocarme, que dice que Argentina va a desconocer las elecciones venezolanas porque no se garantiza la democracia, sería, o sea, lo que planteó fue el desconocimiento de la elección de Venezuela por parte de Argentina, porque no se garantiza la democracia, porque hay presos políticos, porque los medios de comunicación están cooptados. Claro, pero ahí la falta de pluralidad se debe a que la oposición no quiere participar. Claro, incluso... Fundamentalmente. Pero, es cierto que hay líderes principales de la oposición que están presos, pero no menos cierto es que a partir de esa decisión de no participar, obviamente participa solamente el chavismo, que ese es un error que la oposición ya cometió en varias oportunidades. Sí. Abdicó ya. Cuando estaba vivo Chávez, yo no me acuerdo, fue 2012, no, antes fue eso, debe haber sido 2010, por ahí, digamos, la oposición decidió no participar de las elecciones, entendiendo que con eso deslegitimaba al régimen. Y después que terminó conformando una Asamblea Nacional absolutamente chavista, Chávez avanzó en lo que quiso, digamos, en las reformas estructurales en Venezuela, y eso después, digamos, no pudo ser contenido, digamos. Entonces, y además plantean esa no participación como deslegitimación, pero la participación ciudadana termina siempre siendo alta claro. E incluso ahora vi en una consultora privada que decían que 6 de cada 10 venezolanos iban a participar. Claro. Yo quería, pero a mí, lo que pasa es que es cierto que hay es decir, lo que uno no puede obviar es que hay un problema muy serio, digamos, de crisis humanitaria en Venezuela. Es decir, eso, digamos, más allá de la simpatía o no que uno pueda tener por el régimen
de Venezuela, lo cierto es que, digamos, hace por lo menos 5 años, de 5 años para acá, la situación está cada vez más complicada. Y eso, digamos, en parte uno puede echarle la culpa a la caída del precio del petróleo, lo que sea, pero también es cierto que es parte, digamos, de los problemas que la propia administración tiene de para no resolver esos problemas de lo cotidiano. Eso me parece que también es importante decirlo, porque tampoco idealizar como si funcionase todo bien y que todo una especie de construcción capricho, de la ¿no? oposición. Claro. Si la oposición se asienta porque la situación está mal. Ahora, lo que uno debe preguntar, nosotros como cientistas políticos, para decirlo de algún modo, lo que debemos preguntar, bueno, si la situación está mal, vemos que constantemente hay migraciones muy significativas. En todo ese estado de crisis, ¿por qué sigue ganando el chavismo? Entonces, evidentemente hay algo que el chavismo le da, que la oposición no da, para importantes sectores de la población. Y que eso también uno debe registrarlo, leerlo, ¿no es cierto? Cuando el presidente Macri dice que que va a generar un desconocimiento sobre las elecciones, ¿no está haciendo algún tipo de presión externa, intervención en la política interna? Sí, en realidad es decir, ahí en eso Macri sigue el decálogo, digamos, de la globalización como la percibe el neoliberalismo. Es decir, hay una forma determinada de democracia, digamos. Lo que no se ajusta a ese libreto está afuera. Entonces, claro. Rompe un poco nuestra tradición. La a esta altura es muy difícil decir eso, digamos, porque además, digamos, ¿qué implica el desconocimiento cuáles son las consecuencias? Lo que hay que mirar sobre todo después es, bueno, una vez que ocurra el acontecimiento, cuáles son los instrumentos que se generan y si eso marca, digamos, una ruptura o no con respecto al anterior. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a retirarle el embajador de Caracas? Digamos, ¿qué significa no reconocer al gobierno? Cuando le sumo a esto, digamos, sería... no sé si me explico, digamos, hay una cuestión, digamos, más allá de los discursivos, hay cuestiones operativas que hacen que muchas veces los discursos sean simplemente, como se diría en el fútbol, para la tribuna. Sí, no, es que a esto del no reconocimiento de las elecciones le puedo sumar el alineamiento a Estados Unidos con el tema Siria, donde vemos cómo de a poco esta idea de neutralidad, de mantenernos como ajenos a lo que sucede en cierto punto, se empieza a romper. Para mí lo más grave de eso, digamos... El ataque a China cuando apenas asumió el gobierno Macri. Porque la cuestión de Siria para mí tiene 2 puntos. Una, si el evento realmente existió. Esa es la primera cuestión. Y donde sí el gobierno se alineó con Estados Unidos en esa cuestión, porque decidió que eso existió. Hay cada vez mayor cantidad de información que indica que eso fue un montaje. De hecho, Robert Finks, que es uno de los principales periodistas que entienden el área, que es un periodista de The Guardian, señaló que el que aparece, la imagen de la persona que aparece allí, digamos, como producto de gases químicos, estaba en el hospital, pero no por gases químicos, por otro problema. ¿Te parece? ¿Te parece no, pero déjame terminar. La segunda cuestión es con respecto a la intervención. En sí, digamos, si eso fue cierto o no, ahí el gobierno dijo que sí, eso fue cierto. Lo segundo, el gobierno hace una declaración lavada en favor de no acrecentar el problema que allí existe. Que, digamos, por un lado no está diciendo que acompaña la decisión de Estados Unidos, pero tampoco la repudia. Claro. Que para mí el problema está ahí, digamos, el gobierno debió repudiar el atentado porque ¿qué pasa? Siria, les guste o no al Assad, o lo mismo que el caso de Maduro y que otros casos, es un gobierno legítimo. Entonces, y Siria es un Estado soberano, miembro de las Naciones Unidas. Entonces ahí no se puede violar los principios de la Carta por una información, por lo menos en principio, dudosa. Claro, incluso dicen que el organismo que había alargado la información sobre los ataques era un organismo sirio-americano, o sea, totalmente financiado por Estados Unidos. En realidad, es una ONG que se llama Cascos Blancos, que ya tuvo antecedentes de hacer montajes de la situación sobre la situación de Siria. Hay una con una chica que la muestran la misma chica la utilizan en varios montajes, ¿sí? Ni en siquiera situaciones se gastaba distintas. mucho en Photoshop. Claro, y
pero obviamente tiene que ver con las fuerzas que allí están operando, que tienen que ver con un cambio de régimen. Es decir, el problema está ahí. Yo el otro día escuché, no me acuerdo cómo se llama, una periodista canadiense que decía algo muy interesante en eso, que si el régimen de Al-Assad para los sirios, ¿no? Porque todos, el discurso es los sirios, bla, bla, bla. Ahí una de las periodistas decía, bueno, si el régimen de Al-Assad es tan terrible, ¿por qué cuando se liberan las ciudades del ISIL la población huye hacia donde gobierna Al-Assad? Claro, entonces se ve. Esa es la pregunta. Claro. Porque ahí estamos hablando de las opciones reales. Las opciones reales es Al-Assad, digamos, o el fundamentalismo radical islámico. Y esa alineación... Sí, perdón. ya por la cuestión de tiempo pensábamos que te iba a invitar a que hagamos una pausa, Sí. escuchamos un tema y después seguimos con la cuestión internacional. Si le va a hacer una pregunta sobre América Latina... No, iba a ser sobre... Entonces no, es se la tema dejo a de Fede. Federico. Así que escuchamos un tema y volvemos con Alejandro Simonov y aclaramos.